ronda académica y para esto invitamos al escenario al doctor Sergio Rojas. Él es docente e investigador de la Pontificia Universidad Javeriana, quien nos ilustrará sobre accidentalidad y seguros. ¿Qué ha pasado jurídicamente? Doctor, bienvenido y le cedo el micrófono. Bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias al Comité Sectorial de Transporte de la ANDI por esta amable invitación que me ha hecho para participar en este importante congreso. Espero tener en los próximos 30 minutos tiempo suficiente para que hablemos de un problema que, debo decirlo desde ya, ha ocupado a todo el mundo desde hace más de 20 años, y es el problema de los accidentes, las víctimas, muertes y lesionados en el desarrollo de la actividad de transporte. Como ustedes lo saben, hoy en día hay una verdad muy clara, y es que las víctimas son un socio pasivo de cualquier empresa de transporte, tanto en Colombia como en las distintas regiones del mundo. Les cito, por ejemplo, el caso español. En el caso español, el problema de las políticas públicas relacionadas con el manejo de víctimas suele ser un problema muy representativo. Lo propio ha sucedido en el caso francés, en el caso alemán, en el caso inglés, en el caso argentino, en el caso peruano, en el caso boliviano. Han tenido todos estos países un problema recurrente en lo que tiene que ver con el tratamiento de víctimas derivadas de la seguridad vial. Tanto así que en 2013 encontrarán ustedes que la Organización Mundial de la Salud declaró que el tema de las víctimas en el manejo de seguridad vial era un problema de salud pública. De hecho, está estadísticamente demostrado que en el mundo han muerto y han resultado lesionadas más personas con ocasión del tema de accidentes de tránsito que lo que ha sucedido, por ejemplo, en materia de epidemias y de enfermedades o patologías adquiridas. Fíjense, por ejemplo, lo que nos dicen las cifras para dimensionar un poco el problema. Las cifras nos dicen que la actividad de transporte nos da básicamente una cantidad de 1.2 millones de personas muertas al año y 50 millones de personas lesionadas al año en el mundo. La tendencia en general es que si ustedes comparan la brecha de ingresos de un país, desde ingresos altos hasta ingresos bajos, y el porcentaje de concentración de las víctimas, ustedes encuentran que a medida que reduce la brecha de ingresos del país, se incrementa el índice de víctimas, por supuesto por el tema de infraestructura vial. En los países de ingreso medio está concentrado el 52% del número de víctimas, tanto fatales como de lesiones derivadas de los accidentes de tránsito. Por esa razón, se decretó que 2011 y el periodo comprendido entre 2011 y 2020 sería el periodo de la seguridad vial, lo que ha generado que todos los países implementen políticas con miras a mejorar los parámetros de seguridad que tienen en la infraestructura nacional, tanto de la región latinoamericana como de la región europea como la norteamericana. En Colombia el problema es aún más notorio, el problema de las víctimas de accidentes de tránsito, y por supuesto aquí estoy haciendo énfasis en el tema del transporte terrestre de pasajeros, es aún más fuerte. Fíjense lo que nos señalan las cifras, en este caso del Instituto de Medicina Legal, cifras que están actualizadas a 2014. Encontramos varias cosas. Primero, en lo que tiene que ver con la tasa de accidentes mortales, ha aumentado en 8 puntos. Para 2013 tuvimos un total de 6.219 personas fallecidas y 41.823 personas lesionadas en el desarrollo de la actividad de transporte. El aumento respecto de la década anterior ha sido el más grande que ha tenido la historia colombiana. Si ustedes comparan la cantidad de muertos y de lesionados en la década anterior con la cantidad de muertos y de lesionados en la actualidad, van a encontrar un incremento de 13.42%. Las víctimas en su mayoría están entre los 15 y los 34 años. En la gráfica que ustedes observan en la presentación podrán observar que en términos relativos, esto es, independientemente del crecimiento de la población, la tasa de víctimas fatales derivadas de los accidentes de tránsito
muestra un sensible incremento hacia 2012. Esto quiere decir que, aún a pesar de las políticas de seguridad vial en Colombia, encontramos una tasa que, como lo muestra la tendencia en la gráfica que ustedes observan en la presentación, es una tendencia creciente. De hecho, si lo comparamos con los últimos 10 años, 2013 y 2014 fueron los años en los que mayor cantidad de víctimas fatales se presentaron en el desarrollo de la accidentalidad vial. En el tema de lesiones, la cuestión es aún más alarmante. En el tema de lesiones, si hacemos una comparación desde 2004, como ustedes lo pueden observar en la presentación, encontramos que el incremento que se presentó fue un incremento del 16.45%, el incremento más grande que se ha presentado en materia de lesiones. Por supuesto, esto evidencia entonces que el tema de las víctimas, tanto fatales como no fatales, de los accidentes, sobre todo en el desarrollo de la actividad de transporte, pues es un problema de salud pública. Fíjense esta otra estadística. En esta estadística, que reitero, la fuente es medicina legal, ustedes encuentran que del índice total de muertes que hay en el país por accidentes viales, incluyendo el sector de transporte, el 44.68% se concentra en personas que están o personas cuyo nivel de estudio es básica primaria, mientras que el 40.41% son personas que tienen nivel de educación hasta básica secundaria. Estas son las poblaciones que mayor uso hacen del sistema de transporte terrestre. En materia de lesiones, las cifras son muy parecidas. Del total de lesionados en accidentes viales, fíjense ustedes que tenemos una cifra cercana al 70% de lesionados que están en niveles de básica primaria y básica secundaria. Insisto, es decir, población que usualmente es quien usa el sistema de transporte terrestre. En cuanto a tipos de vehículos, fíjense lo que nos dice la estadística. En materia de pasajeros, por supuesto, la mayor cantidad de lesiones, 24% por un lado y 11% por el otro, se concentra en transporte en automóviles y en transporte en bus, buseta y microbús. Y en tema de lesiones, las cifras siguen siendo constantes. De los lesionados que se han tenido en un periodo comprendido entre 2004 y 2014, el 18% se transportaba en automóvil, campero, camioneta, y el 23.05%, la cifra más alta después del tema de la motocicleta, se transportaba en bus, buseta o microbús. Esto evidencia entonces que el problema de las víctimas, como les venía diciendo, es un problema muy serio en cualquier desarrollo de economía de una empresa dedicada al sector transporte. Esta presentación que voy a hacer acá en los próximos minutos va entonces a responder un problema fundamental. El problema es, frente a un incremento tan notorio en el nivel de muertes y de lesiones, esto es, de víctimas, ¿cómo estamos reaccionando jurídicamente? Es decir, ¿qué es lo que está pasando en el derecho? Me refiero a indemnizaciones y seguros para responder a esta realidad que les acabo de mostrar. Para lo cual voy a dividirlo en dos segmentos fundamentales. Uno primero, en el que espero no demorarme mucho tiempo, que es qué está pasando hoy en día, cuál es la tendencia que se observa hoy en día en los tribunales, en los juzgados y en las aseguradoras. Y una segunda parte que es el futuro, hacia dónde vamos, qué iniciativas existen, qué se está haciendo para mejorar, porque la idea que debe quedar clara es que nuestro sistema normativo trae una figura que se conoce como la responsabilidad objetiva. Quiere decir esto que las muertes y las lesiones deben ser indemnizadas por regla general por las empresas transportadoras. De manera que ustedes como gremio tienen que buscar un mecanismo de protección patrimonial, porque las defensas que existen en los demás sistemas de responsabilidad civil no suelen existir en el sistema de transporte. Ese es el problema entonces que voy a abordar en los próximos 25 minutos. Empecemos con el ahora. ¿Qué está pasando hoy en día en los tribunales? Hay una situación, como les acabo de mencionar, una situación fáctica, una situación de hecho, que es que tenemos un incremento en el número de víctimas. La pregunta es, ¿qué tanto tienen ustedes que responder por ese incremento del número de víctimas? Y la cuestión es que hay tres características particulares que tiene el derecho actualmente. La primera característica es que la responsabilidad que les corresponde a las empresas transportadoras es una responsabilidad más exigente que la responsabilidad que le exigimos
a otros sectores. Como ustedes ya seguramente lo conocen, la responsabilidad de la empresa transportadora es una responsabilidad que no exige de falla para poderse imputar. ¿Qué quiere decir esto? El gremio transportador, con fundamento en las normas que tenemos actualmente, responde aún sin equivocación. Debe indemnizar a la víctima aún sin que medie culpa de su parte. La culpa en derecho es básicamente la equivocación, el error, la impericia. Esto genera, por supuesto, que en la mayoría de los casos la empresa transportadora esté llamada a responder, como seguramente ustedes lo han visto en los juicios. Es más, si lo vemos desde la perspectiva de la exoneración, normalmente en los sistemas generales existen muchas formas de exonerarse, esto es, de no pagar una indemnización. Sin embargo, en el caso del sector transportador, además de que responden sin necesidad de culpa, son limitadas las opciones de exoneración. Lo que a mí me permitiría exonerarme, por ejemplo, si en el marco de la conducción de mi vehículo atropello a una persona, a ustedes no les permite exonerarse. No sé si estoy siendo claro en el mensaje. Es decir, frente a un incremento en el fenómeno de víctimas, nuestra normativa reacciona con dos características muy arraigadas. La primera, responden con un régimen más estricto, responden sin culpa. Y la segunda característica, las posibilidades de exoneración son posibilidades restringidas, son posibilidades limitadas. De hecho, en la exoneración, ustedes no solamente tienen que acreditar, como haría cualquier persona, que ustedes no causaron el daño, sino que además de no causar el daño, deben acreditar que se portaron perfectamente bien, así eso no tenga nada que ver con el resultado dañoso. Esto es un régimen supremamente exigente, ¿correcto? Esto que lleva, estadísticamente hablando, a que de un total de 524 fallos registrados entre 2004 y 2014 en relación con la reparación de víctimas de accidentes desarrollados en el marco del transporte terrestre de pasajeros, en el 89.7% de los casos hubo condena frente a la empresa transportadora. Con esto quiero entonces hacerles notar el problema de responsabilidad civil que hay de por medio. Y si a esto le sumamos otra serie de cosas, encontramos que la cuestión es aún más complicada. Por ejemplo, a pesar de que las normas del Código de Comercio no lo dicen, la jurisprudencia, esto es, los fallos de los jueces, han llegado a otras conclusiones adicionales. Una de ellas, la que ustedes ven en la presentación, dice: se aplica de manera estricta la figura de la guarda compartida. ¿Qué quiere decir eso? Que si varios transportadores intervienen en el desarrollo de un contrato de transporte, sea este multimodal o en cualquiera de las formas que ustedes lo quieran traer, o si ustedes, por ejemplo, contratan a un tercero para desarrollar el transporte específico, o si ustedes no son el propietario del carro, o si siendo el propietario del carro ustedes lo prestan para que alguien desarrolle el transporte, nada de eso les sirve para exonerarse. Todos van a entrar a responder solidariamente, esto es, a todos se les puede exigir la totalidad de la indemnización. Esto es una figura que trajo el sistema colombiano en una sentencia de 2010 de la Corte Suprema de Justicia, que se conoce como la guarda compartida. Es la figura que se emplea para las actividades más exigentes en el desarrollo de la responsabilidad civil y del pago de indemnizaciones. De modo tal que normalmente la situación a la que ustedes se enfrentan es la de una indemnización potencial, lo que nos lleva a pensar en dos problemas puntuales. El primer problema es, bueno, si ya nos toca responder, ¿cuánto tenemos que pagar? Primer problema. Y segundo, ¿cómo nos podemos proteger frente a eso que tenemos que pagar? La mala noticia es que hay problemas también en el cuánto hay que pagar y en los mecanismos de protección. ¿Por qué? En el cuánto hay que pagar, qué pena que me salte varias diapositivas, pero es para efectos de poder sintetizar el tiempo. En el cuánto hay que pagar hay problemas serios. En Colombia, lo digo aquí rápidamente, en teoría tenemos una estructura clara de los perjuicios que uno paga cuando causa un daño. Usted tiene que pagar daño emergente, los gastos en que incurre esa persona, lucro cesante, los ingresos que deja de percibir, el daño moral, que es una especie de tristeza, aflicción, congoja, y una cosa que denominamos daño a la vida de relación, que es la imposibilidad de relacionarse en situación de normalidad. En una víctima representativa, supongan ustedes una víctima que devenga un ingreso de 6 millones de pesos mensuales, la indemnización por todos estos conceptos puede llevar a un total de 2.500 millones de pesos por víctima. ¿Cuál es el problema? Que los parámetros no son claros. Me explico. A pesar de que la Corte Suprema de Justicia señala unas reglas de indemnización, cuando llevamos estos problemas a los jueces de menor nivel, por ejemplo,
jueces de primera y segunda instancia, esos jueces fallan básicamente con base en lo que ellos creen que deben hacer y no con base en lo que la Corte Suprema les dice que debe hacer. Por ejemplo, en la gráfica que ustedes observan en la presentación, es un diagrama de dispersión, corresponde al estudio de los 524 fallos en los que se han condenado en el 89.7% de los casos a las empresas transportadoras. Fíjense lo que pasa. Los puntos que ustedes ven ubicados en la primera columna, la que se llama adecuada vertebración, son puntos que respetaron los parámetros de la Corte Suprema de Justicia. Esto quiere decir que sus abogados, en esos casos, pudieron establecer desde antes cuánto iba a costar la indemnización. Pero fíjense lo que sucede, no todos los puntos están allí ubicados. Hay jueces, por ejemplo, que condenan a pagar el daño sexual, cuando esa no es una categoría que se dé en Colombia, y las empresas transportadoras quedan desprotegidas frente a esta situación. Hay jueces que condenan a pagar el daño estético. El daño estético es una categoría francesa. Francia opera sobre una lógica de daños completamente distinta a la nuestra. Tienen un instrumento que se llama el Rapport d'Intillac, que tiene una estructura, para no extenderme, completamente distinta a nuestro sistema de indemnización. Esa categoría de daño estético es de los franceses. Bueno, hay jueces que académicamente han querido traer la categoría y la traen y condenan por daño estético cuando esa categoría no está reconocida por la Corte Suprema. No sé si me siguen en el problema que estoy tratando de ilustrar. Y lo que es más curioso, traen una categoría que se llama el perjuicio de agrado. El perjuicio de agrado consiste básicamente en no poder disfrutar de los placeres de la vida. Es una categoría diseñada según el sistema francés. Podrán imaginarse ustedes cómo se interpreta una categoría para alguien que vive en París, pero en este caso aplicada a Bogotá, por ejemplo. Por supuesto, da lugar a millones de distorsiones. Fíjense en esta. Las condenas por daño moral. ¿Qué se paga en el daño moral? Para los que seguramente han tenido que ir a estados judiciales por accidentes de sus empresas, lo han visto. El daño moral es un concepto que ha sido muy discutido en el mundo, que consiste básicamente en dar una suma de dinero que compensa la tristeza, la aflicción y la congoja. En otras palabras, cuando usted sufre un daño, ¿sí? Suponga un accidente, ¿sí? Usted puede padecer distintos tipos de repercusiones. Incurrir en gastos, por ejemplo, ¿sí? Puede al mismo tiempo tener un problema de desarrollo, pero además de esto puede sufrir tristeza, aflicción y congoja. Supongamos por el hecho de perder un brazo. Como es obvio, hay un gran problema y es cuánto cuesta la tristeza, la aflicción y la congoja. ¿Cómo pagamos eso? Claro, si a mí me dicen cuánto cuesta la tristeza, aflicción y congoja de un tercero, yo digo pues puede que no cueste mucho. Si me dicen cuánto cuesta la tristeza, aflicción o congoja suya, yo digo cuesta demasiado. Entonces, este problema se replica en los jueces. Para solucionarlo, nuestro país usa un sistema y es el sistema del precedente judicial. Y cuando digo precedente judicial, para los que son aquí abogados, por supuesto entendido entre comillas, porque sabemos que nuestro sistema no es de estricto precedente, pero básicamente lo que hacemos es, la Corte Suprema señala unos parámetros, unas cuantías, ¿sí? Y esas cuantías en teoría las deben respetar los jueces de instancia al momento de condenar, por un principio de igualdad. ¿Bien? Bueno, pues esta es la teoría. Lo que pasa en la práctica es lo que ustedes ven en la gráfica. La gráfica muestra las condenas que se han proferido por daño moral en 3 lugares relevantes del territorio. Seleccionamos Santa Marta, Bogotá y Yopal. Fíjense lo que pasa. Si usted pierde su función sexual, ¿sí? Que es una típica lesión, le va a salir mucho más cara la indemnización en Yopal que lo que le sale en Bogotá y en Santa Marta, lo que no tiene mayor sentido. Si usted tiene mutilación de miembro inferior, pues más le vale que la mutilación de miembro inferior haya sido en Bogotá, porque si es en Yopal usted va a tener que pagar una suma aún más alta que la que paga en Santa Marta. Si su víctima queda en estado vegetativo, más le vale que suceda nuevamente en Bogotá, porque si sucede en Yopal le van a cobrar mucho más. Lo propio con la cuadriplegia o con la mutilación del miembro inferior. Esto obviamente genera una situación de entropía absoluta para las empresas que están tratando de mantener un mecanismo de protección patrimonial. En otras palabras, para ponérselos en términos simples, las aseguradoras, al ver una situación de tal nivel de dispersión, incrementan el cobro de sus primas porque no tienen certeza para arreglar los casos. Y esto es un problema muy serio. El daño a la vida de relación tiene el mismo problema, fíjense.
La muerte del padre, la muerte del hijo y la pérdida de función sexual generan más indemnización o compensación, mejor, por daño a la vida de relación en Yopal que lo que generan en Bogotá y en Santa Marta. La mutilación del miembro inferior genera más en Yopal que lo que genera en Bogotá y en Santa Marta. Para contarles un poco la tendencia, es mejor que suceda el accidente en Bogotá o en Medellín a que suceda en el resto del mundo. Bogotá y Medellín son las que menos pagan, los llanos orientales son las que más pagan, ¿correcto? Esto genera, por supuesto, una disputa generalmente en el marco de un proceso judicial y la disputa consiste, básicamente lo hemos visto mucho, yo trabajo permanentemente con aseguradoras, la disputa consiste en que las víctimas quieren llevarse el caso para los jueces de los llanos orientales, mientras que los abogados del otro lado tratamos de llevarnos el caso para Bogotá o para Medellín. Entenderán que esto para un país es un problema muy serio, porque les impide a ustedes tener una planificación clara de su responsabilidad. Bien, y si a esto le suman que la Corte Suprema de Justicia está en proceso de reintegrarse, los magistrados están cambiando, están llegando magistrados que vienen de juzgados de abajo, pues el problema es aún más notorio, porque esta tendencia va a llegar ahora a la Corte Suprema de Justicia. Lo vimos ya en un fallo de 2014, en donde se condenó a pagar el daño al buen nombre de una persona que realmente no había tenido este perjuicio. De modo tal que la situación es bastante compleja. Como se pueden dar cuenta, el panorama es, primero, las indemnizaciones se deben pagar, porque casi no tienen excusas de responsabilidad, son muy excepcionales los casos en que ustedes pueden exonerarse. Segundo, no hay claridad sobre cuánto pagar, porque las jurisdicciones van variando de criterios. El tercer problema es el problema del seguro. En teoría hay un seguro obligatorio, ustedes lo saben, hay varios decretos reglamentarios que establecieron un seguro obligatorio, ustedes lo conocen mejor que yo. Pero para los que han visto el texto de ese decreto, en materia de seguros, se podrán percatar que es completamente escasa la regulación de ese seguro particular. La situación en la vida real es que las aseguradoras están asegurando los riesgos, por supuesto, pero en la póliza se encuentran toda suerte de cláusulas o de condiciones que al momento de elevar una reclamación le pueden complicar la vida al transportador. Voy a anotar simplemente 3 problemas en este tema de los seguros. El primero es el de las sumas aseguradas. Y aquí hay una gran irresponsabilidad por parte de los intermediarios que no están asesorando bien a los asegurados al momento de contratar las pólizas. ¿Qué pasa con las sumas aseguradas? Como les decía, normalmente una víctima con un ingreso medio puede costar aproximadamente 2.000 millones de pesos si queda lesionada. Cuesta un poco menos si queda muerta, si queda lesionada es el mayor nivel de indemnización, aproximadamente 2.000 millones de pesos. Bien, las sumas aseguradas de las pólizas van normalmente hasta los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que eso es, para darles una cifra, más o menos 165 millones de pesos. Como se pueden dar cuenta, ustedes están dejando una suma de 1.000 y pico millones de pesos sin asegurar. Primer gran problema. Entonces ustedes tienen una víctima, llegan a cobrar su seguro y el seguro les dice, perfecto, le cubro hasta 160 millones de pesos. La cuantía adicional puede que no se la cubra, a menos que usted pague un valor adicional. Esto es escandaloso en países como España, por ejemplo. España dice, hombre, esto no puede suceder. Tenemos que tener un sistema en el que usted no tenga que pagar un valor adicional para que la aseguradora le cubra lo que usted está vendiendo en materia de seguros. ¿Me siguen todos? Hay un segundo problema y es que el contrato de seguro es un contrato muy técnico. ¿Por qué muy técnico? Porque a diferencia, por ejemplo, de una compraventa que obviamente tiene complejidad, el seguro tiene una complejidad mucho mayor, tiene términos complejos, fuera de eso la mayoría de pólizas corresponden a modelos usados en el exterior que se traducen a Colombia, y dentro de una de estas cosas que usan hay un sistema que seguramente ustedes ya se han encontrado con problemas, que es el sistema Claims Made. Las aseguradoras, y ruego que después de esta pequeña charla revisen sus pólizas para ver este tipo de problemas, miren la suma asegurada, por ejemplo, miren si su póliza es Claims Made, si dice por algún lado Claims Made, ¿sí? O reclamación hecha. Este es un sistema de aseguramiento en virtud del cual lo que importa no es que el accidente ocurra dentro de la vigencia de la póliza. Supongo que la póliza tiene una vigencia de 1 año. Lo importante no es que el accidente ocurra dentro de la vigencia como uno pensaría. Lo importante es que la víctima le reclame a usted dentro de la vigencia de la póliza. Y como entenderán, la mayoría de las víctimas se demoran más de 1 año en reclamar. Luego, cuando llega la reclamación y ustedes van a cobrarle al seguro, el seguro manda una cosa que se llama una carta de objeción diciendo, disculpe señor, el sistema es Claims Made. Y al ser Claims Made usted ya no tiene cobertura.
Pero ese no es el principal problema del claims made. El principal problema del claims made es que si usted cambia, por ejemplo, usted tiene una póliza hoy para este año, claims made, y resulta que cambia el siguiente año para una póliza con otra modalidad de cobertura, por ejemplo ocurrencia, que es que el hecho ocurra dentro de la vigencia, usted se queda con un vacío invisible de cobertura. ¿Qué quiere decir un vacío invisible de cobertura? Por el cambio de sistema va a haber hechos que no están cubiertos. Suponga usted un hecho que ocurra dentro de la póliza actual y le reclamen dentro de la póliza siguiente. A pesar de que usted en teoría estaba asegurado en los 2 años, como ocurrió en la póliza actual y la póliza era claims made, pues no se lo van a pagar. Pero como le reclaman en el siguiente año y el siguiente año la póliza es de ocurrencia, pues tampoco se lo van a pagar. No sé si me sigan. En otras palabras, usted tiene 2 seguros, usted como consumidor siente que está asegurado, porque quién dudaría que tiene contratados 2 seguros, cómo no va a estar asegurado. Pero la realidad es que tiene un vacío de cobertura. Hay casos que no le van a pagar. Problema muy serio. Entonces, a las sumas aseguradas, póngale el problema del claims made. Y hay un tercer problema que es bien interesante, y es básicamente el que tiene que ver con las exclusiones. Todos aquí seguramente se han encontrado con la extensa lista de exclusiones, sobre todo en el transporte terrestre. Por ejemplo, vi alguna vez una póliza, me llamó profundamente la atención, lastimosamente estaba del lado de la póliza, pero fue una cosa muy chocante, en donde decía a un transportador grande del país, le decía, oiga, esto es una póliza, por supuesto que le va a cubrir toda la operación nacional, entenderán que la prima era una prima muy alta, y le excluían en la cobertura el lucro cesante, siendo que de todos los tipos de perjuicio que hay, el más caro es el lucro cesante. Le excluían el daño moral, cuando otro de los rubros caros, porque lo pueden reclamar no solo la víctima directa, sino quienes le siguen a ella, es el daño moral. Entonces, cuando no cae por claims made, cuando no cae por suma asegurada, cae por exclusión. Tenemos un gran problema entonces en el mercado asegurador. Bien, esta es la situación de nuestro país actualmente, y esta es la situación que nosotros desde varios escenarios hemos querido hacer notar para varios sectores, sobre todo el sector transporte y transporte terrestre. Ustedes tienen una situación muy particular, y es que tienen un incremento de víctimas que muchas veces no es imputable a ustedes porque obedece a un problema de seguridad vial realmente, un incremento de víctimas sumado a una responsabilidad que casi siempre los hace pagar, pocas opciones de exclusión y un sistema de aseguramiento que no responde adecuadamente. Esto, por supuesto, repercute en el rendimiento financiero de cualquier compañía del mundo. Tan repercute que, por ejemplo, España hace 25 años reaccionó frente a esta situación y creó una cosa que se llama el baremo, seguramente lo han escuchado, que es un sistema de tablas, en donde dice, oiga, si una persona sufre un daño hoy, le vamos a pagar así, y trae unas tablas claras de cuánto hay que pagar. Al traer esas tablas claras, ¿qué pasa con el sector asegurador? Pues que está obligado a pagar eso, 1. 2, ustedes saben cuánto hay que pagar desde antes, y 3, lo que hacen es provisionar eso, ya sea con fondos o con un contrato de seguro. En Colombia no tenemos esto. Los ingleses traen un sistema que se conoce como el sistema de las Ogden Tables, Ogden o tablas de Ogden, en donde hacen este mismo esquema, ¿sí? Debo advertir que el caso español es solo para accidentes de tránsito, mientras que el caso inglés es para todas las hipótesis de daño. Los franceses, que son los más desordenados en la cultura jurídica, tienen un sistema que se conoce como el rapport d'Intillac, que ya les había mencionado. Los italianos tienen un sistema. Los argentinos acaban de expedir un código civil y de comercio, y en el código civil y de comercio traen un tema de regulación de daño a la persona. Nosotros no tenemos absolutamente nada. El Consejo de Estado, el semestre pasado, ¿sí?, sacó una cosa que se llaman las sentencias de unificación, en donde trajo unas tablas, y varias personas de gremios privados dijeron, bueno, ya se solucionó el problema, pero la mala noticia es que las tablas se aplican en la medida en que hay una entidad estatal demandada. Ustedes como particulares no son beneficiarios de esas tablas. Obviamente ustedes pueden ir en un proceso con una entidad pública, por fuero de atracción se llama esto, demandan por ejemplo al ministerio X, y los demandan ustedes van todos ante lo contencioso, pero en principio esas tablas son para entidades públicas, no les favorecen a ustedes porque ustedes son particulares, ¿estamos? Luego ustedes están en un escenario bastante desfavorable desde el punto de vista jurídico. ¿Qué hacer entonces frente a ese escenario? Bueno, esta era una gráfica que dice, bueno, esta es la situación real, ¿no? Una situación francamente escandalosa, y les quería mostrar estas imágenes. Les mencioné varios países, curiosamente no sé si se dieron cuenta, no les mencioné Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos acaba de dar esta discusión. Ustedes van a ver allí 2 imágenes. La primera, ¿han escuchado ustedes el caso de McDonald's, el caso del café en McDonald's?
Sí, es un caso muy conocido, Stella Liebeck versus McDonald's. Una señora, dicen en los medios, compra un café en McDonald's, va saliendo del estacionamiento, se quema con el café, demanda y se gana 2.1 millones de dólares. Esto lleva a que las corporaciones digan, oiga, es terrible la situación porque están haciendo muchas condenas de pagos. La primera gráfica que ustedes ven allí, la que dice Skin Grafts, es básicamente como quedó la señora Liebeck después de quemarse con el café. El café estaba a temperatura de ebullición y le generó quemaduras de tercer grado. ¿Quieren saber por qué estaba a temperatura de ebullición ese café? Porque McDonald's ofrecía la posibilidad de hacer una segunda carga del café gratis. Compra uno un café, como en los cines, compra uno un café y lo puede volver a llenar gratis. Pero se dieron cuenta que si tenían el café muy caliente, la gente no se esperaba a llenarlo, sino que se iba porque ya no alcanzaba. Y por eso lo tenían a esa temperatura. Y en el caso de abajo, ustedes observan a dos personas que, aunque no lo crean, son gemelos. Lo que sucede es que el médico en el momento del parto olvidó que venía uno segundo y lo dejó adentro durante 7 u 8 segundos y eso le generó una hipoxia, que es la que ustedes ven allí. Obviamente el que está a este lado pues es el personaje que no tiene la situación y el que tiene el pelo corto es el personaje que se quedó por más tiempo. Estos dos casos llevaron a que Estados Unidos diera también la discusión y empezara a regular el tema de las indemnizaciones. Este es el problema. ¿Hacia dónde vamos? Y es el anuncio que quiero hacer. Hemos redactado un anteproyecto de ley que busca regular el tema de indemnizaciones de daños a la persona para acabar con ese desorden que existe en el derecho colombiano. En lo personal, yo redacté el anteproyecto y lo estamos defendiendo desde varios escenarios. Es un anteproyecto que está dividido en varios segmentos y que va a iniciar su trámite en la Comisión Primera del Senado de la República muy pronto, en el mes de agosto. Hemos tenido ya 28 reuniones de discusión. Este escenario queríamos aprovecharlo para anunciarlo ante ustedes porque por supuesto son el principal gremio interesado después del gremio asegurador en contar con la idea. La ANDI ha abierto un espacio en el que vamos a circular el anteproyecto para que ustedes lo conozcan, para que puedan formular sus observaciones, para que nos puedan decir nos parece conveniente o nos parece inconveniente, ¿correcto? Quiero aquí simplemente contarles los 5 rasgos más importantes del anteproyecto para que ustedes se lleven la idea en la cabeza. El primer rasgo es que es un anteproyecto de ley que tiene por objeto regular la indemnización de daños a la persona. ¿Qué es eso? Muerte, lesión permanente y lesión temporal, que es donde está justamente el problema de las gráficas que les acabo de mostrar. Quiere decir lo anterior, que van a estar dentro del anteproyecto todos los casos, por ejemplo, de accidentes viales en donde hay un muerto, 2, 3 muertos, o donde una persona pierde la movilidad en las piernas, o donde una persona simplemente queda internada en la clínica durante un mes y sale. ¿Estamos? El objeto del proyecto es regular cuánto se paga en cada una de esas hipótesis. ¿Para qué? Para que así no sean los jueces los que vayan cambiando de criterio todos los días, sino que haya una regulación clara de la materia. ¿Hasta ahí estamos? Primer rasgo fundamental del anteproyecto. Segundo rasgo importante del anteproyecto, es un anteproyecto que establece criterios claros para cada uno de los perjuicios. Quiere decir lo anterior, que ustedes cuando aborden el anteproyecto, que seguramente se circulará en las próximas semanas, podrán ver que por ejemplo dice, vamos a pagar daño emergente, gastos. ¿Quiénes lo pueden cobrar? Porque ustedes seguramente se han enfrentado al caso del tío, del tío, del tío, del tío, del primo que se accidentó y que cobra un valor por un taxi, por ejemplo. ¿Sí no les ha pasado esto en los procesos? Aparece la víctima de la víctima de la víctima de la víctima cobrando un gasto. Bueno, estamos regulando hasta dónde se puede cobrar, quiénes pueden y quiénes no pueden cobrar, ¿correcto? Y qué gastos pueden cobrar, qué gastos y hasta dónde. Y en esto va a ser un acto de sinceridad. Hay puntos en los que estamos recortando y hay puntos en los que estamos aumentando, para que ustedes cuando aborden el proyecto lo hagan con plena transparencia y claridad. Verán, por ejemplo, que aumentamos en un punto que está en el resto del mundo, que son los gastos de adaptación de vivienda, gastos de adaptación de vehículo y ayuda de tercera persona. Eso está en el resto del mundo. El proyecto dice eso lo vamos a pagar en Colombia, pero le pone límites. Recuerdo, pues le estoy hablando de memoria, por ejemplo, que son hasta 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que no es una suma muy alta, ¿correcto? Entonces el segundo rasgo es que señala reglas claras frente a cada uno de los rubros. Bien. Tercer rasgo que me parece importantísimo mencionarles. El tercer rasgo es que
es un proyecto que en materia extrapatrimonial, daño moral y daño a la vida de relación, que es donde se observa el mayor baile de los jueces, yo lo llamo así porque van cambiando de criterio permanentemente, trae la figura del baremo. ¿Qué es el baremo? El baremo es una tabla, creo que aquí tengo una imagen. Bueno, estos son los gastos de adaptación de vivienda, vehículo, prótesis. Las prótesis, por ejemplo, las regula el proyecto. No sé si ustedes sabían, pero en Colombia pagamos las prótesis. El daño emergente, si usted tiene que pagar una prótesis y no la cubre el sistema de seguridad social, usted tiene que pagarla como agente dañador, ¿sí? ¿Qué hace el proyecto? El proyecto dice cuánto en prótesis. Porque es que yo he visto, por ejemplo, un caso muy particular en donde a una señora que quedó inmóvil en las piernas, una situación por supuesto terrible, le pagaron una silla de ruedas tipo Stephen Hawking. ¿Ha visto la silla de ruedas de Stephen Hawking que le traduce, etcétera? Bueno, esto era un despropósito. El agente dañador quedó prácticamente quebrado por esta situación, porque son sillas de ruedas. No piensen en el costo de la silla de ruedas en un momento, piensen que estas personas van a tener que renovar la silla de ruedas en varias oportunidades. Entonces, les estaba explicando, en materia de perjuicio extrapatrimonial, ¿sí?, el proyecto trae esto que ustedes ven allí, que es un baremo médico. Por supuesto, son 30 páginas, aquí solo están viendo el encabezado. ¿Qué es qué? Una tabla hecha por médicos que establece un sistema de lesión por punto, de modo tal que lo que se va a mirar es qué lesión sufrió la persona, qué puntuación tiene en la tabla, y esa puntuación va a determinar cuánto se le paga. Establecemos entonces un tope, para que así no pase lo que está pasando hoy en día, que en Yopal pagan más, en Bogotá pagan menos. No, usted va al baremo médico y ahí, con base en un concepto médico, le dicen a usted cuánto se va a pagar. El baremo regula todo, desde las secuelas más graves, que son las que ustedes ven ahí, las neurológicas, hasta las secuelas más bajas, por ejemplo, la pérdida de un dedo desde la falange distal, la pérdida de un dedo desde la falange proximal. No sé si me siguen en la estructura. Así solucionamos un problema de raíz. Y lo mismo hacemos con el daño a la vida de relación. Hay una tabla que dice, según la gravedad del daño, cuánto hay que pagar con un sistema de puntos. En esto estamos entonces en la tendencia internacional, y esto les puedo garantizar va a resolver el problema que ustedes tienen permanentemente en los juzgados, en donde no saben por cuánto los van a condenar por perjuicio extrapatrimonial por parte de un juez. ¿Me siguen? Y el proyecto tiene, ese era el tercer rasgo, tiene otros dos rasgos fundamentales. El cuarto rasgo es que finalmente acaba con ese abuso de las víctimas que cobraban por un lado los seguros y por el otro lado las indemnizaciones. Seguramente les habrá pasado que no era claro si lo que la víctima recibía por un seguro lo podía descontar de la indemnización, o ustedes lo podían descontar de la indemnización. El proyecto finalmente dice sí, hay valores como lo que se reciban por seguros obviamente que no sea seguro de vida, sino seguro de daños, ¿sí?, y lo que se reciba por concepto, por ejemplo, de pagos de seguridad social que no sean pensionales, se pueden descontar de la indemnización, para que así la víctima no termine recibiendo ingresos de todas partes. Bien, y resuelve además otro problema que había sido muy notorio con una reciente sentencia que es conocida como la sentencia del caso Envigado, en donde se les estaba condenando no solo a pagar lo que la víctima pedía en la demanda, sino todo lo que el juez considerara oportuno incorporar. Esta cuestión se limita, se deja solo para grandes lesionados y para lesiones evolutivas. Este es a grandes rasgos el proyecto, que además tiene un complemento adicional. El proyecto está siendo acompañado por la Federación de Aseguradores de Colombia, por FASECOLDA, de modo tal que con este acompañamiento esperamos que cuando el proyecto se convierta en ley, si esto sucediera, el sector asegurador no saque pólizas que excluyan todo lo que dice el proyecto, sino que lo amparen. Tanto así que el sector asegurador sostiene que el anteproyecto va a ser amparado porque señala unas reglas claras. La idea es no llegar a un pleito, sino que desde antes, como ustedes cuentan con los seguros obligatorios, el sector asegurador pague las indemnizaciones sin necesidad de pleito y con la mayor transparencia. No sé si soy claro con esto. Esos son los rasgos fundamentales de la iniciativa para responder, como les decía, a una problemática estructural que tenemos actualmente, que es el aumento de indemnizaciones contrarrestado o matizado por un sistema de responsabilidad que es muy estricto. En la actualidad esperamos que el anteproyecto siga su curso. Se han impuesto algunos topes adicionales y la idea es que desde un punto de vista agregado, una vez el anteproyecto sea aprobado, se considera que habrá aproximadamente un 25 a un 30% de certeza adicional en el mercado, sobre todo en el transporte terrestre de pasajeros, lo que se debe reflejar necesariamente en una disminución de las primas y en una disminución de la litigiosidad. Bien, ese es muy rápidamente, porque el tiempo me apremia, a grandes rasgos el escenario o el panorama jurídico
de la situación. Simplemente para que queden como grandes conclusiones, como les decía, hay un incremento notable en las víctimas frente a un régimen de responsabilidad que les da pocas salidas y una gran incertidumbre judicial al momento de pagar las indemnizaciones. Ese es el ahora, con unos problemas además en los seguros muy fuertes, claims made, etc. El futuro, un anteproyecto de ley que pone topes a las indemnizaciones, más objetividad, ¿sí?, menos vacilación al momento de decretarlas y un sector asegurador acompañando ese anteproyecto para que lleguemos a un sistema finalmente como el español, en parte, no igual, pero en parte, de un seguro en el que se van a pagar las indemnizaciones sin mayor problema y en el que ustedes van a tener certeza. Ese es pues entonces el panorama. Les agradezco mucho por su atención.